Kerem Bürsin desmiente a Hande Erçel. La verdad que nadie imaginaba. Esto está que arde, señores. Prepárense porque lo que acaba de soltar Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, ni en las peores telenovelas nos imaginamos algo así. ¿Os acordáis de que todos dábamos por hecho que la reconciliación estaba a la vuelta de la esquina? Pues olvídense de todo eso. Porque Kerem, nuestro Kerem, ha salido a decir, a decir indirectamente, pero se entiende perfectamente, que lo de él y Hande está más que cerrado. Zanjado. O sea, adiós muy buenas, se acabó. Y lo ha hecho de una forma que, madre mía. No ha sido un comunicado oficial frío, no. Ha sido más bien, como soltando una bomba de humo y diciendo, esto ya no es asunto mío. Para ser honestos, yo me esperaba un poco más de drama, un tira y afloja, ¿nos damos otra oportunidad? Pero va a ser que no. Parece que Kerem ha pasado página, y la forma en que lo ha hecho es lo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. No ha dicho no volvemos, pero sí ha dejado caer cosas como que está enfocado en sus proyectos, que valora mucho su tiempo y que, básicamente, lo que haya pasado, ya pasó. ¡Boom! ¿Y qué significa esto para Hande? Pues ahí está el salseo, ¿no? Porque durante semanas, meses, hemos visto las señales. Los me gusta, los comentarios, las indirectas, parecía que estaban mandando mensajes codificados para nosotros. Y ahora, de repente, Kerem sale con este desmentido silencioso. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem, quizá, se ha dado cuenta de que esa esperanza de reconciliación que alimentábamos todos, pues no era real. O peor, que él ya no la siente. Porque cuando uno desmiente así, sin decirlo directamente pero dejándolo clarísimo, es porque ya no hay vuelta atrás. Es como decir dejen de especular, no hay nada que ver aquí. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que están jugando con nosotros para que sigamos hablando de ellos. Y bueno, no lo descarto del todo porque en este mundo de la fama todo es posible. Pero si soy sincera, Kerem no me ha parecido nunca de esos que juegan así de mal. Se le ve más, directo. O al menos, que ya no quiere dar falsas esperanzas. Y claro, ahora todos los ojos se van a Hande. ¿Cómo va a reaccionar ella? ¿Va a decir algo? ¿Va a seguir con la estrategia de estoy feliz y centrada en mí misma? Porque ella también ha estado mandando mensajes, pero quizá eran para otro público, ¿quién sabe? Imagínense la escena, ¿eh? Ella en Turquía, él, quién sabe dónde, quizá ya con otra cosita entre manos que no nos hemos enterado. Y nosotros aquí intentando juntar las piezas del puzzle. Pero parece que Kerem ha tirado el último trozo del puzzle, y no encaja con la imagen que teníamos. Es un poco triste, la verdad. Ver cómo una pareja que parecía tan bien, tan enamorada en su momento, ahora, pues así. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Y en el mundo de las estrellas, mucho más. Las cámaras, la presión, los proyectos, todo eso pesa. Lo que me da curiosidad es qué va a pasar ahora. ¿Van a seguir cruzándose en eventos? ¿Se van a ignorar olímpicamente? ¿O vamos a ver alguna foto robada de ellos discutiendo en algún sitio? La de salseos que nos esperan. Pero volviendo a lo importante, el desmentido de Kerem. No ha dicho nada explícito, pero lo ha dicho todo. Es como un golpe de realidad. Para él parece la etapa Hande Erçel está oficialmente cerrada. Y ahora solo queda esperar a ver cómo reacciona ella, y si esto es el fin definitivo de una de las parejas más queridas de Turquía. ¿Y a ustedes, qué les parece esta jugada de Kerem? ¿Creen que es una confirmación definitiva o una forma de presionar a Hande para que se pronuncie?